Bien. Bueno, excelente, Fernando. Gracias, Roberto, por unirte a esta charla que estamos realizando junto con Fernando Balone en el marco de nuestra publicación periódica del newsletter La Zona Gris. La Zona Gris es un newsletter que hemos decidido lanzar para entablar un diálogo crítico con el Poder Judicial y con el Ministerio Público en Argentina y en el resto de América Latina, con la mirada puesta en cómo los fenómenos de corrupción y criminalidad organizada están impactando en las investigaciones de casos complejos. Para, para toda la audiencia, esta es una entrevista importante porque Roberto de Michele es una persona con muchísima experiencia a nivel mundial. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en la Facultad de Derecho de Yale. Fue jefe de la División de Capacidad Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo. También fue responsable del clúster de transparencia e integridad del BID durante muchos años. Actualmente, si vos me corregirás, Roberto, sos secretario del Fondo de Transparencia y apoyás reformas en materia de integridad, de gobierno abierto, de fortalecimiento de organismos de control. Esto es muy importante. Y dirigió también muchas iniciativas en esta materia en el BID, además de que fue en la Argentina director de la Oficina Anticorrupción y nada menos que fundador de la Asociación por los Derechos Civiles ADC. Es un placer tenerte con nosotros y poder conversar unos minutos sobre algunas reflexiones en esta materia tan vasta, compleja y dinámica como es la construcción de agendas en materia de corrupción. Y bueno, hoy es puntualmente el 9 de diciembre, así que es el día en que además, esto es casualidad, pero conmemoramos el Día Internacional contra la Corrupción y se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Así que en ese marco me parecía a mí importante empezar esta conversación preguntándote a 20 años de la entrada en vigor de ese texto tan importante que todavía tiene tanta relevancia en el marco de las políticas de prevención y de persecución. ¿Cómo ves desde tu experiencia los avances que hubieron en esta materia, los retrocesos, dónde estamos parados hoy en materia de políticas anticorrupción? Buenas tardes, muchísimas gracias Fernando por la invitación, me siento honrado y además que sea el día de hoy, me parece también muy interesante, ¿verdad? Eh, Tuve la suerte cuando estaba en la Oficina Anticorrupción de presidir la reunión preparatoria de la redacción de UNCAC, así que es un instrumento internacional del cual al cual me siento muy cercano. Eh, Cuando uno trata de contestar tu pregunta, no digo que uno tiene que hacer un esfuerzo para ser optimista, pero tampoco que sale espontáneamente los grandes éxitos. Pero veamos el vaso medio lleno y medio vacío. Creo que la parte preventiva, que en buena medida es uno de los aspectos más significativos que trae esa convención, ese tratado, la parte preventiva sí ha habido avances en marco legal, marco regulatorio, temas de acceso a la información, incluso los temas de regulación de conflictos de interés, compras públicas, ahí ha habido avances. Ha habido avances tanto en la parte del marco legal y regulatorio, cuanto en los últimos años, por supuesto, la irrupción de la tecnología ayudó muchísimo. ¿Qué ha ocurrido en la otra parte de la convención, la que reclama una respuesta punitiva? Ahí yo creo que no estoy seguro que podamos festejar tanto. Es difícil saberlo porque depende de datos que no son fáciles de obtener, de estadísticas que no son fáciles de obtener. Pero yo diría que ahí todavía podemos avanzar bastante en materia de efectividad, que es la palabra clave, no simplemente cumplimiento técnico, pero en materia de efectividad. ¿Es fácil hacerlo? No. Estaba también antes de la entrevista preparándome, revisando la biblioteca, papers y cosas por el estilo. Dos libros recientes que leí, escritos por ex fiscales del Distrito Sur de Manhattan, que se supone que es el distrito en donde además hay, digamos, competencia y jurisdicción sobre los delitos financieros más complejos, porque están, digamos, les toca Wall Street.
Y estos trabajos sobre delitos financieros y de cuello blanco dan cuenta que aún las fiscalías más organizadas, más poderosas, con mayores recursos, con la gente más talentosa, reclutada de las mejores universidades, cuando se enfrentan a delitos complejos, no es nada fácil. Del otro lado, hay ejércitos de abogados, contadores, firmas especializadas en crear defensas para que eso cueste investigarlo. Y estamos hablando de cuando esos delitos los cometen firmas o entidades que son legales. Imagínense cuando estamos frente a crimen organizado, que ya toda la estructura es secreta. Entonces, en ese plano yo creo que todavía falta bastante por hacer. Gracias, Roberto. De alguna manera, tu gran experiencia en el BID te permitió ver todas esas transformaciones de un lugar protagónico, ¿no? Lo que te queríamos preguntar en ese sentido es, ¿qué desafíos ves desde el punto de vista del desarrollo de políticas de integridad institucional en temas claves como compras públicas, captura regulatoria y seguimiento de fortunas de funcionarios públicos, y en especial en el rol de los bancos en la financiación de esos proyectos de envergadura expuestos a graves problemas de corrupción? Mira, hace 25 o 30 años el gran desafío era, para responder a tu pregunta, era tengamos leyes de acceso a la información. Hace 10 15 años te diría que el gran desafío es tengamos leyes de integridad pública para prevenir conflictos de interés. Yo creo que el gran debate de política de integridad en este momento pasa por las políticas de beneficiarios finales. Eh, Tener un sistema que permita conocer quiénes son las personas físicas que efectivamente controlan a las personas jurídicas. Eso es para mí posiblemente el desafío más importante del día de hoy. Eso tiene aspectos que tienen que ver con la cuestión fiscal y con los estándares de la OCDE de intercambio automático de información fiscal, pero también tiene que ver con temas de transparencia financiera, con los temas de prevención del lavado de activos, de blanqueo de capitales, y tiene que ver, como por ejemplo hace Chile, con temas de ya más, si se quiere, mundanos, de asegurarse que en las contrataciones públicas las firmas que participan de las licitaciones no estén vinculadas con personas que están en el control de esas licitaciones, familiares, parientes de los funcionarios. Y eso requiere tener sistemas que te permitan conocer quiénes son los beneficiarios finales de esas entidades jurídicas. Son reformas complejas, no son fáciles, hay una discusión a nivel global muy importante respecto de dónde fijamos los límites, el umbral para tener esa información, qué significa que una persona controle una entidad jurídica, cómo se define ese control. Y por supuesto, en algunos casos es relativamente simple porque la cadena de titularidad es simple, pero en muchos sectores esta cadena de titularidad es muy compleja, es muy amplia, toca muchísimas jurisdicciones y hay una asimetría muy grande en la calidad y cantidad de información que uno puede obtener de esas jurisdicciones para contestar la pregunta simple: ¿quién controla esta empresa que está licitando con el gobierno? Y a eso se le suma un problema que seguramente ustedes conocen mejor que yo, y es que por lo general los organismos judiciales o los organismos de prevención tienen su mirada puesta en hechos y consecuencias que se producen en su jurisdicción, ¿no? Digamos, les cuesta, no está dentro del ADN pensar en esto en términos globales. Y en realidad en esos contextos la propiedad es un tema global, no solamente local. Eh, por ejemplo, en Europa hay algunas buenas experiencias de cómo se está avanzando en tener mejor información sobre el beneficiario final y hacer mapas de riesgo, tanto en captura de lo que tú preguntabas, ¿no? Captura de las políticas públicas, quién está detrás de esta regulación, quién está detrás de esta licitación, de esta concesión. Para mí esa es si tuviera que apostar mis próximos años a qué te dedicarías, yo me dedicaría a hacer políticas de beneficiario final. Bien, interesante, interesante, Roberto. Lo que decís, me abre dos preguntas este punto que creo que son importantes para conversar. Por un lado, vos marcás el problema de los beneficiarios finales como un gran desafío a futuro,
en la construcción de agendas anticorrupción y de agendas vinculadas con la investigación de grandes casos de criminalidad económica y organizada. Hay un tema enorme ahí también con la cooperación internacional y parte de la cooperación está basada en el intercambio de información entre agencias recaudación tributaria y también de agencias vinculadas con la prevención del lavado de dinero, la red Egmont, por ejemplo, que nuclea todas las UIF. Mi pregunta sobre esto es, y teniendo presente el problema de los beneficiarios finales, ¿cómo evaluás la eficacia de los sistemas de prevención del lavado de dinero a nivel regional y a nivel global, teniendo en cuenta esta problemática que ves de acá a futuro en materia de beneficiarios? Eh, si tuviéramos que usar la métrica correcta son los informes de evaluación mutua de Gafi o de Gafilat o de Gafi Caribe, que tienen, en mi opinión, la virtud de no solo fijarse en el cumplimiento técnico, sino también en la efectividad que requiere, por supuesto, ser demostrada a través de información estadística, ¿verdad? Si a alguien le pregunta, ¿en este país hay efectividad para perseguir delitos vinculados con el blanqueo de capitales? Tiene que mostrar estadística de todo tipo que diga el sistema es efectivo, que muestre que el sistema es efectivo. Y ahí, de vuelta, dado que este tema, por ejemplo, de beneficiario final y muchos otros temas son relativamente recientes, yo creo que recién estamos viendo algunos de los principales resultados de algunas de estas políticas. Eh, por ejemplo, uno de los resultados que yo veo positivamente, y acá admito que haber estado equivocado, yo pensaba que hace unos años yo pensaba que estos registros debían estar en el ámbito, por ejemplo, de las entidades o agencias que manejaban registros corporativos, y en realidad la respuesta correcta me parece que es ponerlos en las agencias fiscales, por distintas razones, porque lo que he visto en la práctica es que las agencias fiscales en todos los países de América Latina tienen mejor capacidad de sistemas de información, están más habituadas a manejos de grandes volúmenes de datos, las personas están más habituadas a brindarles información. Entonces, ahí hay un tema de diseño que hay algunos países que los han dejado en el ámbito de los bancos centrales digamos, decisiones que no estoy seguro que sean, bueno, como el estándar de Gafi no dice tiene que estar en tal lado, les ha dado libertad a los países para hacerlo. Mi opinión personal en este momento es que posiblemente, como vos insinuás, la combinación entre temas financieros y fiscales sea la más adecuada. ¿Hasta dónde nos va a llevar esto? Bueno, yo creo que el panorama es promisorio. Ustedes seguramente conocen los trabajos de esta organización vinculada a esta centro de pensamiento vinculado a la Universidad del Sacro Cuore en el norte de Italia, de Transcrime, que tiene todos estos datos sobre cómo están utilizando información de beneficiarios finales, pero de base abierta, para, por ejemplo, hacer patrones de captura de la economía por parte del crimen organizado. Entonces, en muy poco tiempo estamos frente a la posibilidad de empezar a tener modelos un poco más sofisticados de análisis del delito y de problemas económicos y delictivos que antes nos resultaban muy difíciles de hacer o los hacían correctamente pocas personas, ¿verdad? Hablábamos antes de la grabación de lo avanzado que estuvieron algunos jueces y académicos italianos cuando empezaron a ver el fenómeno de la mafia. Mucho de esto ellos ya lo hicieron conceptualmente antes de que viniera la tecnología, antes que tengamos reglas de beneficiarios finales. Entonces yo creo que ahí hay, de nuevo, hay un campo promisorio. Estas reformas llevan años para que se asienten, no va a ocurrir inmediatamente. Mencionaste el grupo Egmont, veo sí una tendencia positiva en general a consolidar estos grupos en donde el intercambio de información con ciertas reglas es muy práctico y es muy útil, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que tenemos alguna razón, algún motivo para tener optimismo, ¿verdad? Claro, después procesar todo esto en el ámbito judicial, esa es otra conversación. Sabes, Roberto, que tu respuesta me lleva a la utilización del uso de la tecnología, específicamente no en el ámbito de la investigación penal de hechos de corrupción, sino en el ámbito de la prevención y de la transparencia en la utilización de recursos públicos. ¿Cómo ves vos el uso de la tecnología y qué avances detectás que nos puedan ayudar en este sentido?
Mira, ahí sí se ha dado un gran avance. Eh, no sé si fue el amor o más bien el espanto, pero mi experiencia es que cuando yo hablaba de estos temas con ministros de finanzas cuando estaba en mi experiencia en el BID, en mi carrera en el BID, cuando yo hablaba con ministros de finanzas de temas de corrupción, el argumento era un argumento de tipo fiscal. Si usted tiene corrupción, es como si estuviera tirando agua en un balde con agujeros. Usted le manda recursos a la provincia, pero X o al departamento tal, pero si ahí los recursos se pierden, todo lo que usted recauda de impuestos se va a perder por ese lado. Y como la recaudación es de por sí, tiene pocos fanáticos, una hinchada pequeña, el control del gasto tiene una hinchada más grande, tiene mayor apoyo. Entonces, muchas de las reformas que vienen por el lado de las compras públicas vienen por el lado de que muchos países se movieron, en particular la pandemia lo del COVID fue un gran impulso ante la crisis fiscal, ante los desafíos fiscales de atender a la pandemia, los ministerios de finanzas se fijaron mucho más en la calidad del gasto, cómo estamos gastando, en qué estamos, y eso impulsó, por ejemplo, muchas de las reformas de digitalización de las compras públicas, el cruzamiento de datos, la creación de documentos estándar de licitación. Eso se verificó en muchos países de América Latina. A veces cito que, como ejemplo, Paraguay tiene una Dirección Nacional de Compras Públicas donde cruzan todo tipo de datos, igual que en Chile. Esto es cada vez más común en la región. Y en principio se hace más que como un ejercicio de transparencia y de prevención, como un ejercicio de responsabilidad fiscal. No solo recaudemos más, pero la compensación de esto es que tenemos que gastar mejor. Y gastar mejor tiene que ver con manejar mucho mejor la parte de compras públicas. Ahí se van grandes números. Hay muchos trabajos ahí de FASECAS y de otros que han hecho manejo de volúmenes enormes de información, no solo en América Latina, sino en Europa. Hicimos hace unos años para esta dirección en Paraguay, la Dirección Nacional de Compras Públicas, le hicimos un aplicativo digital que permite identificar aquellas situaciones en donde en cualquier etapa del proceso de la compra, desde de ejecución, pero también asignación del contrato, existe alguna condición, esto los abogados lo entendemos fácilmente, existe alguna condición disyuntiva en el proceso. Ejemplo, la sociedad anónima Vizcay de Michele está inhabilitada para contratar con el Estado. Para eso no hace falta que nadie mire, no hace falta la discrecionalidad. Un sistema, una computadora también te puede detectar que esa transacción está prohibida. Entonces, hicimos un aplicativo con esas características y bueno, el primer año solamente en salud se ahorraron algo así como 6 millones de dólares. Y alguien diría, bueno, pero ¿es porque había corrupción? No, eran información fragmentada, información dispersa, unidades que no se hablaban entre sí. Entonces, ahí se ha dado, yo creo, un progreso enorme en materia del uso de tecnología. Por supuesto, siempre puede venir alguien y desenchufar la tecnología, ¿no? Pero al menos está disponible, se puede hacer, hay evidencia, que me parece importante, hay estudios de impacto que muestran que el uso de estas tecnologías redundan en economías, en mejoras del manejo fiscal. Eso es un argumento muy fuerte, porque en general toda esta conversación sobre la corrupción, la transparencia, viene de la mano de personas como nosotros que creemos en Estado de Derecho. ¿Qué pasa cuando hablas con un economista que maneja finanzas públicas? ¿Cómo persuadís a una persona así de que esté en el mismo andarivel? Y yo, mi experiencia encontré que pasa por el lado fiscal, por el lado del manejo de cuentas públicas. Sí, es interesante la reflexión que haces. Yo estaba pensando que hay, hay una doble tensión. Por un lado está la visión del cuidado de cuentas públicas y más una visión de política fiscal, de austeridad en cuanto al manejo del gasto a la calidad de lo que se compra a través del Estado, que abre una pregunta sobre una experiencia muy importante en todos los países, que a su vez es un problema en todos los países, por lo menos de la región, que tiene que ver con la vinculación entre los procesos de compras y un estadio previo, que es el financiamiento de la política a través de actores que están vinculados a las redes de proveedores del Estado. Entonces, hay una reflexión ahí que me gustaría por ahí plantearte,
o una pregunta para plantearte que tiene que ver con cómo ves la vitalidad de la agenda en materia de políticas anticorrupción frente a la falta de asimilación profunda respecto del problema del financiamiento de la democracia a través de lujos que no son del todo transparentes. Mira, muy buena pregunta. Y lo que los datos muestran y la experiencia muestra es lo siguiente. El problema que vos describís vale para un cierto tipo de contratación pública, pero para muchas no. O sea, todo lo que es la compra mediana y pequeña es indistinto si financiaste una campaña o si contribuís a una campaña o no. Para empezar, porque típicamente esos proveedores no tienen el músculo para financiar una campaña ni nada por el estilo. Entonces, si vos digamos, no fraccionás, si vos separás los ítems de lo que va a la compra pública, hay toda una parte, hay un paper muy bueno de Rafael Di Tella hace unos años donde muestra que para ciertos bienes homogéneos y estandarizados vos podés fácilmente romper carteles, digamos, fácilmente no, pero podés romper carteles, podés reducir asimetrías de información, podés incrementar competencia y obtener los mejores precios. Lo que vos decís es lamentablemente válido para otro tipo de cosas, decisiones sobre grandes concesiones, ¿verdad? Una carretera, el dragado de un río, un aeropuerto, esas grandes concesiones que son decisiones de contratación que ocurren esporádicamente, cada 10 o 15 años, porque son contratos de muy largo plazo. Y eso lo hemos visto muy recientemente con el escándalo de Odebrecht en América Latina, ¿no? En todas esas intervenciones, o en prácticamente todas, hubo un intercambio indebido, hubo un pago ilícito. En muchas otras no, la empresa ganaba competitivamente, en otras pagaba sobornos. Este, para eso, algunas de estas medidas que yo estoy mencionando son condiciones necesarias, pero no suficientes para evitar que haya un problema de integridad. No resuelve, por ejemplo, el problema que vos decís, que requiere una respuesta de política pública distinta, que es financiación de la campaña política. La reforma más reciente en América Latina, si mal no recuerdo, es la chilena, digamos, ha puesto como una especie de cambio drástico en la financiación de la política. Es todo básicamente público, las contribuciones privadas prácticamente no existen, con la idea de que, bueno, cerremos completamente la puerta a la incidencia del dinero privado en la selección de candidatos. No es fácil de hacer, parece que le está dando buenos resultados. Lleva apenas 4 años la reforma, creo, o una elección presidencial y dos legislativas. Eh, Gente que sabe mucho más que yo en este tema me dice, bueno, pero eso es muy difícil de hacer, porque después la plata empieza a fluir por abajo, ¿no? Vos pones esa restricción y viene por abajo. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, yo no conozco, en particular en financiamiento de la política y corrupción, no conozco no tengo una bala de plata, no sé si la hay. Creo que es una cuestión bastante contextual que depende del sistema político de cada país. Sí, lo que creo que hay cada vez más visible, pero menos atendido, un problema que llama de acción colectiva. Yo siempre digo con Eduardo Engel, este economista chileno con el cual hemos hecho muchas cosas juntos, empezamos a pensar en un proyecto de investigación que es difícil de hacer, que eventualmente vos sabés cuánto pagó Odebrecht porque hubo un acuerdo con justicia norteamericana, vas al plea bargain y tenés los números, cuánto se pagó en cada caso y todo eso. Pero nadie sabe cuánto pagaron los que perdieron, que también pagaron. O sea, hay impresiones que puede ser igual o más grande que el número del que pagó el soborno que ganó. Lo que Susan Rose Ackerman llama a market for bribes, hay un mercado para el soborno. Entonces, en un mercado para el soborno, vos el que ves, si tenés suerte, es el soborno que ganó. ¿Qué pasó con todos los demás que, llamémoslos corruptos miserables, que pagaron menos de lo que hacía falta para ganar, ¿no? ¿A quién fue ese dinero? ¿Cuánto dinero fue? ¿Qué efecto tuvo ese dinero? ¿Quién se lo apropió? Ahí hay algunas preguntas en materia de investigación académica que todavía están sin contestar. Van sin duda, o casi sin duda, a financiación de la política. Pero entonces el problema es mayor de lo que suponemos. No solamente el que ganó la licitación o la concesión lo hizo porque financió la campaña, todo lo demás también financió la campaña y no les tocó nada. Gracias, Roberto.
Generalmente cada pacto de espurio, cada acto de corrupción tiene una contrapartida que es si se cumple o no se cumple. En Italia hay autores que seguramente conozcas, como Alberto Banucci, que dicen que actualmente, luego del escándalo de Mani Puliti, quienes son los grandes jugadores o grandes actores que regulan el cumplimiento de esos acuerdos son las organizaciones de la mafia. En Argentina y en América Latina, ¿quién consideras que estaría cumpliendo ese tipo de rol actualmente? Ah, es difícil saberlo. La frase en Italia creo que era, pusimos presos a los que cobraban, nos gobernaron los que pagaban. Eh, en América Latina depende del país. Hay países que tienen mayor presencia de crimen organizado que otros y hay países en los cuales hay una parte de la respuesta a tu pregunta que hicimos a principio de año con Alejandro Werner, un economista, un seminario en Georgetown que tenía el título de esta famosa película The Good, the Bad and the Ugly, los buenos, los feos y los malos. Pues la pregunta es, ¿dónde trazás la línea entre una organización netamente criminal, donde toda su actividad es ilícita, que luego trata de blanquear dinero, de una entidad que no hace una actividad criminal, pero tiene una zona de superposición con la organización criminal? Lo que Michele Riccardi llama la comisión de los delitos aburridos. Cuando Michele Riccardi hace la taxonomía de captura de la economía por firmas criminales, él dice, nos estamos olvidando de todo este conjunto de delitos aburridos, la factura falsa, los sobreprecios, la falsificación de documentación aduanal, toda una cantidad de cosas que uno en principio no asociaría inmediatamente con la actividad criminal y de crimen organizado. Y sin embargo, al final del día, esta gente hace lo mismo. Ahora, el problema que tenemos es que un fabricante de zapatillas, si quiere, que es una actividad lícita, si quiere pagar menos impuestos cuando exporta zapatillas o ser más competitivo, entre comillas, eludiendo o evadiendo impuestos, termina también falsificando facturas. ¿Cómo haces para distinguir en un caso que está frente a un cartel de drogas y en el otro ante un fabricante de zapatillas que solo está eludiendo impuestos? Esa para mí es una de las preguntas importantes que estoy viendo en la discusión académica en Europa, en particular en los que ustedes conocen muy bien, que son los Banucci de este mundo, ¿no? Estuve con Antonio hace un año en Lima y medio en broma, medio en serio, me decía, crimen organizado es lo que tenemos nosotros en Italia. Ustedes tienen pistoleros en la calle. Y Antonio me decía, la evidencia de esto es que, digamos, ya casi nadie sabe quién maneja Andrágueta, Camorra y Cosa Nostra y son de una eficacia y una eficiencia casi a nivel empresarial. Ustedes todavía están disparando en la calle. Y él me decía, eso puede ser bueno porque todavía quiere decir que no tiene el grado de poder que tienen estas organizaciones en Europa. Para mí, esa intersección entre el mundo completamente ilegal y el mundo legal que hace cosas ilegales, ahí hay un ámbito, me parece, donde deberíamos estar poniéndole muchísima atención. Muchísima atención. Porque una vez cuando uno ve los casos que hay en Europa de captura de crimen organizado del sector privado, eh, el costo de remediar eso, de corregir eso, es enormemente alto, es muy alto. Sí, es cierto, creo que es un tema clave. Hay tal vez para ir cerrando, yo pensaba en esta respuesta que estás dando acerca de la reflexión europea y en la tradición norteamericana existe un viejo concepto que había traído la ley Rico, que en su origen era una reforma a la Sherman Act, que era el concepto de infiltrar la economía. De alguna manera, la idea de infiltrar la economía a través de flujos de fondos procedentes de actividades de la criminalidad organizada fue una de las preocupaciones principales al momento de crearse esta ley. Entonces, lo que quería preguntarte era, bueno, ¿qué lectura haces hoy de la fuerza de este dispositivo, de la ley RICO y de las políticas vinculadas con recupero de bienes, la legislación en materia de lavado, tanto en la experiencia norteamericana como también en la experiencia más, a mi modo de ver, sofisticada de la legislación antimafia italiana?
Eh, Mira, este, para esta conversación estaba revisando también parte de esa tradición sajona, ¿no? El Nobel de Economía Schelling, este libro famoso Choice and Consequence, tiene de los primeros que tuvieron estos capítulos sobre análisis económico y financiero de la organización criminal. Entonces, parecido a lo que ocurría en Italia, un esfuerzo de entender la organización criminal bajo la teoría de la firma o de la empresa, ¿no? Parecido a lo que hizo Arlacchi, parecido a lo que hicieron Gambetta cuando empezaron a hacer el modelo de la firma aplicado a a la organización criminal. Eh, mi impresión es que es el camino correcto y el más efectivo posible, porque cuando separemos por un momento analíticamente el hecho de que están dedicándose a una actividad delictiva criminal, no sé, el tráfico de personas, drogas, delitos ambientales, elijan ustedes el delito predicado que quieran. Eh, Finalmente ahí hay un flujo financiero que es el retorno de la inversión, para usar expresiones de la economía formal. Si uno tiene la posibilidad de hacer algo con ese retorno de la inversión, como quitárselos, entonces todo lo que hay previamente para ellos es pérdida. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de hacer, creo que les comentaba, trabajar en la evaluación de riesgo de lavado de activos con las reglas del Gafi de casi una docena de países en América. Hice México, Surinam, Guyana, Nicaragua, Honduras, Chile, Paraguay, hice Perú, hice la evaluación, trabajé en la evaluación de riesgo de lavado de dinero, con lo cual tenés acceso a todos esos datos económicos, y esos datos los machás o los cruzás con los datos de respuesta penal, ¿no? Eh, y ahí llegás esto creo que cruza varias de las preguntas de ustedes. Primero, no hay dos países iguales en materia de los riesgos que tienen porque la matriz económica es distinta. Pero dicho esto, hay algo que yo he visto en prácticamente todos los países. Los riesgos principales difícilmente sean solo locales. Los riesgos principales de criminalidad organizada difícilmente sean solo locales. Ejemplo, bueno, son documentos confidenciales, así que voy a hablar generalidades. Pero, por ejemplo, los países que están más expuestos a criminalidad organizada vinculada con el sector extractivo, oro, piedras preciosas, y cosas por el estilo, las organizaciones que se dedican a esa actividad, es prácticamente casi nunca el producto de esa actividad permanece en la zona donde ellos cometen los delitos. ¿Por qué? Porque no hay nada, básicamente, están en el medio de la selva, en el medio de la jungla. Ese dinero se va a otro lado. Y ese otro lado casi nunca es el propio país, entendido como jurisdicción. Hay un libro de Mark Piet muy bueno, el que fue secretario de la Convención de la OECD de Soborno Transnacional, que se llama Oro. Y Mark se fue a 5 o 6 países, entre ellos Perú, estuvo un tiempo muy largo en Perú, analizando a dónde va a parar la plata que hacen los que extraen oro ilegalmente. Entonces, en esos casos, volvemos a creo que la pregunta inicial. Tener una mirada transnacional es imperativa, porque la organización criminal, la bandera, el himno, la frontera, le importa tres belines, no tiene ninguna consecuencia para ellos, es un accidente del clima prácticamente. Entonces, ahí yo veo que hay un tema que tenemos que pensarlo mejor, la academia creo que tiene que aportar un poco mejor a entender esta cuestión transnacional de los flujos ilícitos financieros que vos mencionás, porque la extracción del mineral ilegal es acá, pero la plata después obviamente termina en otro lado. Voy a, voy a, voy a darle la de... ¿Querías agregar algo más sobre esta reflexión acerca de de la regulación de los mercados a través de fenómenos de criminalidad organizada? A mí me parece un tema clave, así que si vos querés profundizar un poco en eso o cerrar las Sí, ideas que estabas no, planteando. estábamos hablando de estos mapas de riesgo que se hacen a través de las evaluaciones nacionales de lavado de activos, las virtudes que tienen y el déficit de que en general no estamos muy acostumbrados ni en la academia ni en la práctica a ver estos temas de manera transnacional, porque el crimen organizado más complejo es por su naturaleza transnacional. Entonces ahí creo que algo para avanzar y para trabajar. Como ustedes saben,
entre los primeros en pensar este problema, nuevamente Italia, Donato Magliandaro y toda la gente que viene del lado de las finanzas, de regulación financiera, fueron los que advirtieron sobre la importancia de seguir estos flujos, de cómo, yo no sé si correcta o incorrectamente, tengo mis dudas, ahora va a salir un paper que escribí sobre si el modelo este que se armó de tener la unidad de inteligencia financiera, que recibe toda la información de sujetos obligados, se da vuelta y se lo pasa a terceros, en la realidad esas unidades de inteligencia financiera hoy su principal cliente es el propio Estado. Entonces, en vez de devolverle mejor o más información al mercado para decirle, cuídense de esto, pero no de tal cosa, están tomados por responderle, lo cual también es parte de su trabajo, obviamente, responderle internamente a agencias fiscales, Ministerio Público, que les piden cada vez más cosas agregadas. Bueno, me mandaste el reporte de operación sospechosa, pero quiero, dado que tenés toda esa información, dame el mapa de riesgo de tal sector. Y bueno, yo entiendo cuando las UIF frente a ese predicamento, ¿a quién le voy a responder primero? ¿Al fiscal o a la asociación de bancos? Bueno, le van a responder al fiscal. Ahora, eso hoy en día debería poder resolverse con un poco de mejor entendimiento de los riesgos y el uso de la tecnología. Tu pregunta, Pedro, también incluye, me parece, cómo mejorar la celeridad de los intercambios de información entre jurisdicciones, ¿verdad? Creo que está en las memorias de Falcone, cuando Falcone hace no sé cuántos años había encontrado un rastro de transferencias de la mafia y se va a un país en América Central donde la gente esta tenía cuentas y entonces a él le llevó 3 años reconstruir el flujo. Y después cuando vio los documentos de las transferencias electrónicas, la transferencia había llevado 30 segundos. Y ahí Falcone dijo, no, game over. O sea, si esta gente, o sea, y 30 segundos se deben haber ido a tomar un café afuera del banco uno para después ir al banco 2 a sacar la plata. Entonces, esa asimetría en la velocidad de los flujos financieros. Y por otro lado, necesitamos una economía global integrada financieramente. Hay que protegerla de una manera en la que podamos separar paja del trigo y evitar que esos dineros ilícitos entren al sistema. No es fácil porque es dinámico y hay que tener sistemas que hagan mapas dinámicos. Pero sinceramente creo que o sea, la tecnología nos va a ayudar enormemente en eso. Y luego, por supuesto, digamos, el tema de la incautación, toda la parte de tener mecanismos que te permitan apropiarte de eso. Y a mí también, volviendo a Italia, me gusta el modelo italiano que después esos recursos se utilizan socialmente, ¿verdad? Por ejemplo, para programas de rehabilitación de personas toxicodependientes, para programas sociales, incluso para programas de rehabilitación ambiental, porque muchos de estos delitos son de tipo ambiental. Yo iría por ese lado. De vuelta, algo que falta o que yo no veo muy ostensiblemente y que sería muy bueno es un mejor diálogo público-privado, ¿no? Los bancos con licencia, yo creo que a nadie le interesa demasiado dedicarse a la actividad criminal, porque no es, por distintas razones. Esa gente quiere trabajar más eficientemente con clientes reales en general. Hay algunos países que no es así, pero no creo que sea el caso del nuestro. O sea, la banca quiere ser legal y actuar legalmente. O sea, ahí hay espacios de conversación que me parece que se podrían explorar mucho mejor para hacer la sintonía fina de la supervisión y de la regulación. Perdóname. Sí, bueno, pero... Sí, Ay, no. perdón. No, No, tomo pregunta, este Fer, si querés. último punto y para lo que es la vinculación público-privado, ¿considerás que los programas de integridad están en auge en Argentina a partir de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en hechos de corrupción pueden ayudar en ese sentido en algo o todavía no estamos preparados para hacer un gran paso? Es- eh, yo creo que sí. Me acuerdo que en la última conferencia de FIBA estuve en un panel con el secretario del grupo Egmont y con el ex jefe de la UIF de Argentina, con Mariano Federici, hablando justamente de modelos público-privados para hacer sintonía fina a la regulación. Y en el tablero de preguntas, de la tablet donde llegaban las preguntas del público, la reacción es, nosotros no nos sentamos con esos delincuentes a hablar de nada. Se referían a los supervisores financieros de sus países, ¿no? No era el caso de Argentina, era el caso de otros países. En mi país yo no me siento con el supervisor. Cuando llegaste a ese punto, obviamente la respuesta es no,
Pero si no estás en ese punto, que creo que es el caso de la República Argentina, donde todavía tenés la posibilidad de tener una conversación de confianza, donde existe la posibilidad de tener algún acuerdo básico sobre qué mirar, qué construir, yo invertiría en eso, porque es importantísimo. Es importantísimo. Si vos rompes esa posibilidad de tener un diálogo constructivo entre supervisor y supervisado, en este aspecto le estás dando un flanco muy grande a la actividad criminal. Les estás regalando la mitad de la cancha a la actividad criminal. Entonces, yo creo que ahí vale la pena invertir. Tu punto ¿es esto lo mismo para el sector bancario que para el sector de la construcción? Probablemente no. Pero bueno, si vos ves los grandes escándalos de los últimos 20 años, Siemens se transformó completamente como empresa a pesar de haber estado en un escándalo y ahora es un modelo de empresa completamente distinto al que tenían hace 20 y pico de años. Va a pasar lo mismo con el sector de la construcción a nivel global y en América Latina. Puede ser que sea un poquito más complicado, hay competidores externos que son pesados, ese juego es un poco más complejo. Hay subsectores, por ejemplo, en Argentina y en Dinamarca, hay ejemplos interesantes de industria naviera que han hecho como acuerdos de integridad en ciertos sectores de la industria naviera. Hay ejemplos de lo que se llama acción colectiva del sector privado, que creo que se puede tener en cuenta. De nuevo, acá hay que ser, me parece, estratégico e ir a generar ejemplos o modelos que después otros sectores puedan seguir. Volviendo a tu punto sobre la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, un buen instrumento para tener en tu arsenal, me parece. Eh, Recién estamos viendo, me parece, los primeros usos de este instrumento. Hay que dejar correr el tiempo, ¿no? Para ver cómo madura. Bien, excelente. Eh, Roberto, tengo una pregunta final, así podemos, eh, ya con eso cerrar la entrevista. Me quedó pendiente, sobre todo por tu reflexión acerca de la relación entre la UIF y su cliente principal, que es el Estado, y la dificultad para generar insights en favor del sector regulado, del sector de los sujetos obligados a informar. Y pienso ahí, obviamente, en el rol de la superintendencia de bancos que vos mencionaste, porque la superintendencia a veces tiene una función compleja, que es, por un lado, supervisar y fijar sanciones cuando hay incumplimientos regulatorios serios y persistentes en materia de flujos financieros, y por otro lado, generar información a través de los procesos de auditoría cíclica sobre los bancos para que los bancos mejoren sus buenas prácticas. Pero en general lo que suele pasar es que estas dos dimensiones de la supervisión financiera no siempre van hermanadas en la coordinación, a veces se pelean entre sí. Y esa pelea a veces genera problemas de coordinación que en definitiva terminan impactando en la calidad de la regulación financiera que se aplica sobre el sector. En Argentina esto pasa mucho, en el resto de los países también, obviamente que hay un degradé. Pensaba un poco en la pregunta que llegaba a la tablet en esta exposición. Y bueno, ¿cómo encontrar un equilibrio para que la relación entre los bancos supervisados y los reguladores financieros no sea una relación de enemistad, sin diálogo, pero que a su vez permita aplicar reglas claras de enforcement frente a incumplimientos que son notoriamente graves y que además pueden poner en riesgo muchas veces la estabilidad del sistema financiero? Correcto, y del mercado. Mira, muy buen punto. Eh, para empezar, me parece que yo sé que por ahí no es muy popular esto en este momento, pero hay que repensar tener Estado, en el sentido de tener agencias del Estado que tengan personas que tengan estabilidad técnica, profesional, que hagan una carrera, que estén bien remunerados, que tengan suficiente tranquilidad emocional para no preocuparse si tienen que supervisar o regular a un actor privado. Eso creo que lo teníamos en algún momento en Argentina y lentamente lo hemos Ujú, ido perdiendo. Yo cuando veo esto a nivel comparativo, creo que pocos países en este momento tienen esa calidad institucional que se necesita para esto. Chile, pues, obviamente, es uno de ellos, que tiene agencias reguladoras y supervisoras de muy buen nivel, independientes de aquellos que han regulado. Ahora, ahí tenés una decisión, creo que hasta el propio mercado le debería interesar tener un sector público de esta forma, porque un sector público de baja calidad es arbitrario, más propenso
a tomar decisiones perjudiciales o incluso posiblemente más propenso a, volvamos a las definiciones de Falcone, ¿no? La definición de Falcone que es la mafia. Bueno, hay tres candidatos a ser jueces. El primero es inteligente e independiente. El segundo es muy inteligente pero le gusta la política. El tercero es un inútil. Si nombran al inútil, atrás estamos nosotros, le dijo Tommaso Buscetta a Falcone cuando en su primera confesión. Entonces, si tenemos un Estado inútil, olvídense, atrás está la criminalidad. Entonces, hay que tener un Estado con capacidad. Y ese Estado, bueno, nosotros creo venimos más de la tradición que regula y supervisa. Hoy en día eso ya no es suficiente, no alcanza. Es condición necesaria, pero no es suficiente. Necesitas un Estado inteligente que hable con el sector privado y le diga, hagan esto, no hagan esto, conversemos y seamos más eficientes en el uso de recursos, ¿no? En el paper este con Alejandro Werner tratamos de encontrar el número de cuánto gasta el sector bancario en compliance y, claro, las cifras son enormes y cuando uno ve lo que creo que ustedes implícitamente están mencionando, ¿cuántas condenas tenemos por lavado? Entonces, ahí hay, exacto, la pregunta inicial de ustedes, ¿tenemos motivos para ser optimistas? En ese plano creo que no. Entonces tenemos que pensar cómo somos más eficaces con los recursos que tenemos y posiblemente lo que haga falta es tener un enfoque distinto. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, excelente. Roberto. Por mi parte, nada más que agradecer el tiempo que nos dedicaste. No, gracias a ustedes, honrado de nuevo por la invitación y muchísimas gracias. Estuve viendo el newsletter, interesantísimo. Los felicito por mantener estas conversaciones que son muy, pero muy importantes, porque creo que al final los países se juegan su estabilidad democrática y política si ceden ante el crimen organizado y las actividades ilícitas, ¿no? Así que esto es lo que vale la pena hacer. Sí, esa es la idea del newsletter y la idea de la reflexión que estamos intentando construir en esta, bueno, en una época difícil, ¿no? Porque, como bien sabes, el planteamiento de las agendas anticorrupción no está, como tal vez volviendo al inicio de la conversación, hace 20 años tan sólido y tan presente en las agendas internacionales, pero sigue siendo una deuda pendiente y por supuesto que tener la posibilidad de conversar contigo es una oportunidad para generar algunas reflexiones y llevarnos ideas para que todos podamos pensar estos futuros. Así que, de verdad, Roberto, muchas gracias por tu tiempo y ojalá esto sirva para que todos los lectores y seguidores de newsletter puedan también aprovechar de tu experiencia. A total disposición para lo que necesiten. Les agradezco mucho. Gracias.